fraternal saludo a todos nuestros televidentes. En la edición del día de hoy del Notirreino de Dios tendremos los siguientes titulares. Primero, avanza la reducción de la jornada laboral en el Congreso colombiano de 48 a 40 horas. Segundo, un importante estudio de la Universidad de Georgia en Atlanta revela un medicamento que puede reducir el contagio del coronavirus en tan solo 24 horas. Tercero, el gobierno del socialista español Pedro Sánchez anuncia que no reconocerá las elecciones de Nicolás Maduro. Y cuarto, un grupo terrorista criminal atemoriza a una ciudad de Brasil tomándola a mitad de la noche. Para todo y esto más, síganos en nuestra edición. Reducción de 8 horas laborales por semana sin afectar el salario avanza en el Congreso. La iniciativa, de ser aprobada, obligará a las empresas a reducir en 8 horas laborales la jornada, pero sin que se pueda reducir el salario a los empleados. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esto desde la visión del reino de Dios? Bueno, muy fácil. Esto tiene que ver con la dignidad de la vida. El reino de Dios se debe interpretar como vida, libertad, gozo y alegría, es decir, como dignidad en definitiva. El reino de Dios es la plenitud de vida. Esto, ¿cómo lo relacionamos con la reducción laboral? Pues las familias de los trabajadores, las madres cabezas de familia, todas las personas van a tener más tiempo para estar en su hogar, para dedicarse a sus hijos, para dedicarse a predicar la palabra del Señor, para ejercer el reino de Dios. Entonces, es una iniciativa que ojalá salga adelante. ¿Ya? Otra noticia. Otra noticia. ¿Ya? Estos son los posibles escenarios judiciales que podrá enfrentar el exfiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno. Luis Gustavo Moreno, muy conocido hace 2 años y medio más o menos por el escándalo del cartel de la toga, tras permanecer 2 años en poder de las autoridades de Estados Unidos, tendrá que responder ante las autoridades colombianas. Como bien lo mencionaba, Moreno estuvo involucrado en el escándalo del cartel de la toga en 2017, cuando causando revuelo nacional por ser él quien bajo su cargo debía adelantar los casos contra la corrupción. ¿En qué consistía el famoso cartel de la toga? Pues que a cambio de altas sumas de dinero, ex magistrados del alto tribunal fabricaban fallos que beneficiaron a gobernadores, senadores y congresistas. Entonces, ¿esto qué enseñanza nos trae? Pues la curación de los enfermos, ya que la curación de los enfermos no se traduce solo a un tema de salud, sino a un tema también de salud mental. Esto se podrá interpretar como el interés de las personas por recuperarse de estas condiciones, a veces demoníacas, porque los actos de corrupción son del demonio. Por ende, felicitamos que la justicia esté haciendo su labor para que estas personas puedan rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad, responder por sus crímenes y ayudar el esclarecimiento de dichas actuaciones. Ya. 3. ¿Qué ves a ti, Antonella, dañando la caja? Estás en la caja. ¿Está grabando? Sí, dale. No, pero cortas, bueno. Me estás dañando el video. Que no se ve. España adelantó que no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro y buscará un posicionamiento. España adelantó que no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro y buscará un posicionamiento común de la Unión Europea. El gobierno del socialista Pedro Sánchez
que intentó dialogar con la dictadura, ratificó que los comicios legislativos previstos para el día 6 de diciembre no ofrecen ninguna garantía democrática. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el reino de Dios acerca de estas actuaciones tiránicas, déspotas de nuestro país hermano Venezuela, que ha perdido a la democracia? Bueno, Jesús quiere que sus discípulos, que su comunidad alivien el sufrimiento de los seres humanos, que eviten ser contagiados por influencias demoníacas. Los enfermos y los endemoniados son grupos que van asociados. Por eso felicitamos al gobierno del presidente Pedro Sánchez por intentar hacer que exista un alivio en la comunidad de Venezuela, que tanto ha sufrido, que tanto ha sido agobiada por esos gobiernos que han provocado un éxodo en grandes cantidades, que han provocado hambre. Esto no puede seguir así. Por eso el reino de Dios se hace presente, cambiando las situaciones sociales desesperadas que se traducen en pobreza, hambre y sufrimiento, recalcando la virtud de la humildad, la perseverancia de la fe y el renuncio al pecado. El día de hoy tendremos una invitada muy especial, la bióloga experta en epidemias Isabela Gamboa, para que nos informe de un avance de la ciencia, producto de la gracia del Señor, que podrá aliviarnos en estos tiempos difíciles de pandemia. Entonces, los dejo con Isabel. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, en la ciudad de Georgia se descubre un fármaco oral el cual logra eliminar por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas. Esta investigación fue realizada por científicos de la universidad de la misma ciudad, en donde se explica que el tratamiento, si se inicia a tiempo, podrá lograr que los infectados tengan grandes beneficios para ellos y para el resto de la sociedad. Además, puede tener el progreso de los pacientes a una enfermedad más grave que pueda complicar su salud. Al mismo tiempo, podría ser más corto el periodo de infección y de esta manera aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente. Por ende, los brotes locales podrían evitarse y tener un mejor control de los mismos. Bueno, ¿cómo podemos relacionar esto con el reino de Dios? Esto lo relacionamos teniendo en cuenta que los milagros que narran los evangelios son signos y pistas de que el reino de Dios ha llegado para ayudarnos y salvarnos de los peligros externos. Es decir, las características del reino de Dios, como lo son la praxis, el diálogo, la cotidianidad y la experiencia. Muchas gracias. Bueno, otra noticia desde Brasil. Pasó un terrible suceso en el pueblo de Criciúma. Un comando de 30 delincuentes neutralizó la policía y mantuvo al centro del municipio sitiado durante horas para robar un banco. Utilizaron rehenes, utilizaron cadenas humanas. Expuso todo en toda su dimensión esta nueva modalidad delictiva. Como bien lo mencionaba, alrededor de las 11:30 de la noche, un grupo de delincuentes mantuvieron sitiada a la ciudad de Criciúma durante casi 2 horas. Neutralizaron a la policía militar, bloquearon los accesos de la ciudad para que no pudieran entrar refuerzos, tomaron rehenes que usaron de barreras humanas y asaltaron una sucursal del Banco de Brasil, volando la bóveda con explosivos. Ahora, muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que estos seres claramente están endemoniados, son unos enfermos, son personas que se encuentran en un estado mental que no va acorde a lo que nos enseña el reino de Dios. El reino de Dios se vincula con la consumación en el tiempo. El reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, les deseamos a ellos su pronta liberación de ese sufrimiento, de esa enfermedad que los tiene sumergidos en el mundo delictivo. Bueno, muy bien, ¿qué nos podemos llegar a concluir al final de nuestro Notirreino de Dios? Bueno, como decían, que se tenía el convencimiento
de que la condición necesaria para la llegada al reino de Dios era el sometimiento fiel a la ley. Por eso el reino de Dios, según los judíos, vendría cuando el pueblo se sometiera plenamente al yugo de la ley. Según los judíos, la labor del Mesías tenía que ser destructiva contra todo lo que sea considerado pecado, infidelidad y paganismo. Los parias, los marginados y destruidos. Entonces, el reino de Dios se puede constituir como el presente y el futuro. El reino de Dios es una buena noticia. El reino de Dios no es un territorio o un lugar, sino una intervención directa de Dios en la vida de las personas. Esta intervención hace más feliz a las personas y plenas. Entonces el reino de Dios lo debemos interpretar mediante las bienaventuranzas, que son las virtudes. El reino de Dios se interpreta como vida, libertad, gozo y alegría. Es por eso que nuestra tarea en el reino de Dios debe ser el empeño y la lucha por asegurarle a las personas la plenitud de la vida humana. Nos vemos en una próxima edición de Noti Reino de Dios. Que tengan una feliz noche.